Bien, amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes en este Poder de la Mañana, este programa que llega hasta las 11 de esta mañana y de todas las mañanas, de todos los días de lunes a viernes. Estamos a 5 del mes de septiembre, el mes donde nacimos los buenos y donde nacerán los buenos también. Señores, tenemos unos invitados especiales para el día de hoy. Como es viernes, nos vamos a tomar una serie de libertades para poder conversar con ellos y vamos a pensar cómo comenzó el arte, porque hablar ya de por sí, aunque es una necesidad que tiene el ser humano de comunicación, pero también es un arte, porque cuando usted habla tiene que armonizar lo que dice para que su contraparte le escuche. El teatro tiene la ventaja de que es un retrato hablado, actuado, de situaciones diversas, creadas en la mente de un individuo, muchas veces tomadas de cosas reales y otras supuestas que solamente están en la mente de sí. Porque para hacerlo de manera que usted se sienta identificado, que sienta empatía con la actuación de esas personas que deciden presentarse ante usted, poniendo en escena una obra, esa obra de arte que alguien pensó en un momento determinado y que comenzó prácticamente cuando el hombre apareció sobre la faz de la tierra. No es nada nuevo. Sin embargo, ese arte, esa forma de presentar las cosas, de hacerlas, que también sirvió para hacer declaraciones y oposiciones políticas en su momento. Hoy la tenemos aquí con el grupo de teatro Utopía. Son ellos, Miguel Espinosa, que es el director artístico del Teatro Utopía, está ahí, Leo, ayúdame, va para allá, ok. Entonces, también además tenemos a Claudio Rojas, actor chileno, pero sobre todo una belleza de mujer que viene de uno de los países más emblemáticos y encantadores que tiene el mundo, que es Brasil. Y ella es la actriz Leticia Bortoleto. Bienvenidos todos a este Poder de la Mañana, que con el poder de ustedes vamos a llegar a un grupo de gente que quizás no conoce la intríngulis que representa el teatro, aunque mucha gente en nuestro país confunde teatro con cine. Son dos cosas totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Perdón, primeramente vamos a presentar. Bienvenido, Juan Carlos. La bienvenida. Saludos a todo el teleauditorio, a la gente que cada día nos conecta y a estos invitados especiales que hoy tenemos con nosotros. Y que hace días, hablando con Astrid, estábamos programando esta entrevista y sí. Pues por fin ya llegó el momento, y sobre todo, como decía Fran en la introducción, de una de las áreas más importantes que tiene el espectáculo, y sobre todo trabajando como lo hacen. Sabemos la entrega que tienen, cómo tienen que dar mucho de sí los que se dedican a la actuación como tal. Y en este caso, yo quiero destacar el trabajo que viene haciendo el Teatro Utopía, una institución ya en Santiago que cobra cuerpo, que cobra vida y que desarrolla realmente una labor que entendemos debe extenderse más allá del tiempo por los aportes que hace significativamente. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque dentro de todo lo que hay, ustedes están desarrollando el cuarto festival, que precisamente por eso los invitados, que tiene a su vez el cuarto festival de artes escénicas de Santiago, Teatrapo, y que inicia precisamente este 6 de septiembre y se extiende hasta el 27. 27 de septiembre. Entonces, hoy nosotros queremos que ustedes y hablemos. Aquí hay más de un país. Aquí está
Latinoamérica representada hoy. Vamos a hablar con El Cono Sur. Y precisamente, El Cono Sur. a que hablemos un poquito de lo que es esta iniciativa de Utopía, y precisamente una autoridad en ese sentido es el director artístico del Teatro Utopía, Miguel Espinosa, con quien iniciaríamos la explicación de lo que consiste. Yo fui invitado a la rueda de prensa donde se dieron los detalles. No pude por asuntos que me chocaban de labores. Estábamos aquí. Fue en el Salón Juan Pablo Duarte de la alcaldía. Sin embargo, vamos a ver primero, introducir de qué se trata esta actividad Teatrapo, cuarto Festival de Artes Escénicas de Santiago. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, contarles que Utopía, que se fundó hace 11 años, ¿sí? 11 años. Normalmente cuando celebramos nuestro aniversario, que era en mayo en esa época, nosotros invitábamos a gente de Santo Domingo o compañías de acá, de Santiago, a presentarse durante un mes completo, de una forma como de celebrar nuestro cumpleaños. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, bueno, era una fiesta de teatro que se juntaba durante un mes. Entonces decidimos cómo ponerle un marco más solemne, ¿no? Y inventamos el Festival de Teatro Teatrapo, que ya llevamos nuestro cuarto festival. Sí, miren, yo estoy seguro que nuestros televidentes quieren saber muchas cosas sobre el teatro, porque hay una especie de magia que se produce detrás de la escena. ¿Cómo ustedes logran caracterizar los personajes que representan en una obra de teatro? Bueno, Esos personajes que ustedes transforman su figura y la convierten en ellos y la presentan al público como si realmente fueran ellos. Que usan el cuerpo como herramienta. Exacto, como una herramienta, como una caja. el cuerpo, la voz, Sí. los gestos, ¿no? Sí. La gestualidad. Sí. Son técnicas que uno aprende, que estudia y que como con el tiempo las va haciendo cada vez más finas, ¿no? Se va afinando. ¿Sí? Uno va encontrando la forma en cómo contar las historias, porque finalmente el teatro, como el cine, sirve para contar historias. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo las contamos? Mediante los personajes. ¿Sí? ¿Cómo creamos los personajes? Bueno, para eso hay técnicas según el estilo de teatro. Pero antes que nada me gustaría decir que este festival de este año, ¿sí?, es de los Santiagos. Se dio la casualidad que es de los Santiagos. Santiago de Chile y Santiago de República Dominicana. Y Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba. Entonces estos son los primeros santiagueros Pero que no son de Santiago de América fue este. Bueno, aquí es todo lo primero, el primer baño, la primera catedral, Hemos vuelto al origen. el primer robo, todo es lo primero. ¿Cómo usted le dice a un chileno si ellos lo creen eso, que son los primeros? ¿Verdad que sí? No, eso es. Pero ustedes son los primeros, nosotros somos los últimos, porque como nosotros estamos en la colita de ahí abajo, Estamos más lejos. claro, nosotros somos los últimos en todo. Sigamos digamos. con el teatro. En el teatro convergen todas las artes. La Sí. poesía, la música, la escritura, La pintura, la pintura. Es decir, la arquitectura. hay un famoso El libro. maquillaje. El Hay maquillaje. un famoso libro de un teatrista legendario que él hablaba de el cuerpo como herramienta principal de teatro. De ahí sale la voz, de ahí salen los Ese es gestos, Batman, de ahí sale la vestidura, el ambiente. Yo no recuerdo quién era ese personaje. Eugenio Era- Barba debe ser. Era como ruso. No, debe ser Eugenio Barba, fue como uno de los primeros que hizo el método del movimiento. Ajá, ¿quién era? Eugenio Barba se llama. No, tenía un nombre ruso. Hay Está- el Grotowski también. Stanislavski podría ser. Claro, pero el Grotowski era más del cuerpo. Ujú. Ajá. Entonces, eso es lo que ustedes vienen ahora con este festival. Cuando es un festival, hay grupos. Ujú. Ustedes tienen varios grupos invitados. O sea, claro. el grupo de ustedes, que es... De Santiago hay dos, que uno se llama Contrapunto y el otro Utopía. Teatro Utopía. Luego están ellos, que son los de Teatro de la Poesía. De Ok, Santiago de Chile para y de poner en Brasil contexto. también. Sí. Ujú. Adelante, entonces.
Háblenos Bueno, de nosotros somos Teatro de la Poesía, una compañía que ahora estamos radicados en Santiago de Chile. También estuvimos en Brasil, es una compañía bilingüe que vinimos a presentar nuestra obra Astronauta, Marinero del Universo, que es una historia que busca crear puentes entre las diferentes edades de la familia. O sea, que vayan los niños a verla, pero que también los padres y las madres puedan entender su propia historia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, y sobre todo venir aquí al Teatrapo era muy importante para nosotros, era poder reunir a la familia en torno al teatro, volver a reunirla, la verdad. A nosotros nos viene bien el asunto del teatro, porque debemos nuestra independencia, nuestra formación como república, precisamente al teatro. Se conformó la Sociedad Secreta La Trinitaria. La Trinitaria, y su forma de luchar contra la dominación haitiana fue con obras de teatro concienciadoras del público que asistía a verla en los teatros, que eran muy escasos para la época. Era la hermana de Duarte, ¿no? Y el mismo Duarte también. El mismo Duarte. Escribió varias obras de teatro, pero eran obras de denuncia, porque tengo entendido que el teatro tiene muchas facetas Claro. del diario vivir de todos los humanos que vivimos en la tierra. No vivimos en otro sitio, lo más que en la tierra. Y va ¿Cómo? representando la identidad de los pueblos. ¿Cómo se unen ustedes de tres nacionalidades diferentes en este grupo de teatro? El sincretismo que hay, que representan ustedes, ¿cómo se logra? Yo creo que si bien somos de nacionalidades distintas, hay algo en el teatro que es muy universal, que es justo eso, contar historias, hablar del ser humano, algo que está dentro de todos nosotros y que claro, tiene sus particularidades dependiendo de dónde estés, pero hay algo que transcende eso, que es más... que es como hablar de algo que está antes de que uno fuera dominicano, de que uno fuera brasileño, de que fuera Santiago. Santiago. Antes de la división de las naciones. Sí, y claro, ahí teniendo en mano eso, que es como eso, ese algo más universal, traer eso para cada particularidad. Entonces acá, esa historia muy linda que acabas de contar, de que fue parte de una revolución acá para República Dominicana, claro. Yo creo que puede ir desde eso, que es algo muy grande, hasta algo muy chiquitito, para hablar de cosas muy pequeñitas así del ser humano que tienen sentido para uno y ahí eso se vuelve universal. Usted le pueden decir a nuestro público televidente, y discúlpame que estoy interviniendo más que mis compañeros, porque yo tengo muchas inquietudes con el teatro. ¿Cuál ha sido el mejor mimo que ha habido en el teatro hasta ahora que se conozca? O sea, el mejor actor de obras, el mimo, es una palabra, así le llamamos nosotros. Es que el mimo es una técnica dentro del teatro. Que ahí está Marcel Marceau, por ejemplo, que es como... Marcel Marceau. Ese es sí, el gurú. Ese, pero del mimo. Pero sí, el mimo ya está pasado de moda, po. Sí. Claro. Bueno. Ya casi no existen mimos o Muy escuelas pocos. de mimos. Yo en Colombia, viajando ahí, conocí a uno que todavía seguía manteniendo la tradición del mimo. Aquí en Santiago de los Caballeros también está Robinson Aybar, que es otro gran mimo. Sí. Pero el mimo como técnica teatral ha avanzado mucho. Fueron parte de momentos que fueron de progreso del teatro, pero que hoy en día se trabaja desde otro lugar. El mimo no tiene mucho universo. Todos hacen lo mismo prácticamente. El mismo porque viene de mímica, o sea, no dice nada. Pero dice mucho. Pero sí. No dice nada, pero dice mucho. Que la gracia del arte, creo yo, y es lo que decía un maestro de nosotros en la escuela, era los temas ya están hechos, ya están dichos. Los temas son siempre los mismmos. Entonces, ¿qué diferencia? Dale, la gracia está en cómo se cuenta. ¿Por qué uno va a ver Romeo y Julieta? Si Romeo y Julieta se hizo hace 3 siglos atrás. ¿Por quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo dicen? ¿Cuál es la visión? Diferencia en el montaje de una obra clásica como Romeo y Julieta, donde mueren los actores por problemas de infortunio y de una incertidumbre? ¿Cuál es la diferencia? ¿La ambientación? ¿Es acaso, digamos, la interpretación del personaje que
El personaje se monta en la historia y también tiene que ver con la parte histriónica. Sí, pero no es que se le monte un espíritu, pues. No. Uno siempre es el No. mismo. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de Romeo y Julieta es que tú lo puedes ver en un clásico de Shakespeare, en un teatro, digamos, convencional, pero tú también lo puedes ver en una película con DiCaprio, donde Exacto, hace la misma historia, pero que son Bueno, gente una de... danza. Claro, porque son diferentes técnicas aplicadas a una visión que tiene ¿cómo se llama? El Claro, yo creo que es director. muy importante que el teatro congrega diferentes herramientas de expresión. Yo creo que el teatro lo que nos permite es ponernos en la vereda del frente, observarnos, interpretarnos. Nosotros vamos a hacer un taller del 8 al 10, ¿no? Eso. Y nos interesa mucho hacerlo porque nosotros vamos rescatando de las personas distintos puntos de vista. Eso nos permite ponernos en la vereda del frente. El teatro te permite observarte como humano, nos permite observarnos como persona, nos permite salirnos de nuestro centro y observar otro lugar. Entonces la importancia, por ejemplo, de Romeo y Julieta, que se puso como ejemplo, no es tanto que sea la obra misma, la historia que se está contando, sino cómo y quién la está contando. Cómo esa persona la ve. Observamos un punto y desde distintas perspectivas se ve completamente diferente. Entonces para nosotros es súper importante ver cómo en Santiago de Chile el teatro se observa de esta manera, como acá en Santiago de los Caballeros de esta y en Santiago de Cuba de otra manera. Eso es lo interesante y es la fiesta del teatro en el fondo. Es decir, Congregar que la reacción diferentes del tipos de arte. público para ustedes es una escuela. Sí. Claro. Sí. Obvio, porque al fin y al cabo, a quien uno les va a contar la historia, a quienes traducen lo que uno está entregando, es el público. Si no hubiera público sería un ensayo más. Sí. ¿Me Muy entiendes? cierto. Finalmente tiene que ser para ellos. Y ellos tienen que vivir con eso. Y a su vez modifican lo que está pasando en el escenario. Porque es un arte viva, está ahí cuando la gente está, recién ahí hay teatro, no cuando estamos ensayando, no cuando estamos viendo, cuando el público llega, se arma la fiesta y ellos influyen, participan activamente en la obra que están viendo. Esa es la gran diferencia entre el teatro y el cine, que hay muchas diferencias, pero el hecho de que el público está ahí construyendo la historia contigo, eso es el... Es como la música. Usted puede ver un concierto por televisión, por YouTube, o puedes verlo en vivo. Es diferente. El teatro es en vivo y tiene esa dinámica. esa energía, esa simbiosis que se va a generar. Es interesante. Exactamente, que se va generando ahí. Es interesante eso que ustedes dicen y precisamente yo me remonto, yo toco la guitarra desde los 12 años, toqué en orquesta por muchos años en mi adolescencia y siempre recuerdo que la vida del músico es el público. O sea, si, por ejemplo, recuerdo que cuando tocábamos fiestas, si no se paraban a bailar, se caía la motivación y uno no quería tocar. Hasta que no veía uno que la gente se entusiasmaba y el disfrute de uno era cuando uno veía que se llenaba la pista de gente a bailar. Entonces ahí nosotros inclusive teníamos más conexión porque hay una retroalimentación de la reacción que tiene el público. Y precisamente en el teatro hay esa vivencia que de acuerdo incluso a las reacciones, incluso el actor, y yo hablaba una vez con un amigo y me decía, el actor puede dar más cuando el público interpreta y siente esa conexión de lo que está haciendo el actor en ese momento. Sí, porque entonces se convierte casi en una interactuación. Es eso. Es que es eso. Que te emite efluvios hacia el actor, que lo hace superar su propio personaje. Y se genera la catarsis, digamos. Exactamente. Y uno se prepara para seguir el camino que te va guiando el público también. Te está tratando el público, porque depende de la aceptación del público de una obra o de una actuación para que entonces tú sientas la motivación y entonces des el 200% de lo que te iba a dar originalmente. Porque siempre hay improvisaciones en todo, absolutamente en todo. Y creo que también en el teatro ya hay un momento que hay improvisaciones porque es como si uno se transformara en el personaje que está representando, pienso yo. O sea, lo veo de esa manera. No sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado, enséñenme. Es que son puntos de vista, son vivencias, pero realmente a mí me gusta entender que somos nosotros los que estamos prestando, digamos, la energía, el cuerpo, la voz, pero nunca dejamos de ser nosotros, ¿sí?, interpretando un personaje. Y el personaje a uno como actor también le enseña. No solo el personaje, sino el estilo, el director y finalmente el público. Por eso es bueno que la gente sepa de teatro o que pueda tomar talleres, y el taller que traen ellos
es súper, súper importante, súper lindo. Es una oportunidad que no se va a dar muchas veces porque es difícil traer gente que venga para acá a dar talleres y ¿cómo se llama? Está un precio súper bueno para que, pues, que sea lo menos elitista posible y que sea lo más popular posible. ¿Ah? Así que los invitamos a que vayan a ese taller. Me gustaría estos saber maestros, digamos. ¿Qué significa para Utopía, para el Teatro Utopía, la celebración de esta 4ª edición de Teatrapo, de este evento? Es una tan fiesta. importante. Es que es una fiesta. Y como le expliqué al principio, partió como cuando celebramos nuestro cumpleaños. Pero como nosotros nos ha tocado mucho ir hemos estado en muchos festivales nacionales o internacionales en Santo Domingo, fuimos conociendo gente. Desde el 2014 en adelante hemos estado todos los años. ¿Cuál es el todos los propósito? años. ¿Ah? ¿Cuál es el propósito o misión detrás de este festival? Bueno, primero que nada traer cultura, ¿no? Porque Santiago de los Caballeros no es que tú veas una agenda cultural de teatro que esté activa todo el tiempo. Nosotros nos presentamos todos los meses en nuestro teatro, pero en el festival lo abrimos, porque, por ejemplo, ellos se van a presentar en el teatro que se creó hace muy poquito en el Parque Botánico. Okay, Ajá, un en el Jardín Botánico. Está cerca de aquí. Ajá, hay un otra. anfiteatro, sí. No, teatro. Teatro, sí. Teatro. Teatro. Aparte Teatro. de que regaló la Altagracia. Hay un teatro. No, teatro. Hay De hecho, en teatro. honor Perdón, a Casa de Teatro. Es que tengo algún tiempo que no paso por Claro. allá. Ya. Entonces digo, caramba. Es que está nuevito. Sí, es nuevo, Nosotros lo es nuevo. inauguramos hace. Es nuevo, recién Por inaugurado. eso que usted está hablando de que van a estrenar prácticamente Exacto. allá. Yo creo que ha llegado el momento de que el caballero nos explique las complejidades de este curso taller, que tiene un costo, yo lo vi bastante módico para las enseñanzas que ustedes traen en materia de teatro, que a mí me encanta. Voy a pocas obras de teatros, pues un abuelo muy consentido, pero me gustaría que usted explique con detalles, con lujo de detalle, de qué se trata ese taller de teatro que tiene una pequeña cuota de sacrificio para los que asistan, pero van a aprender muchísimo. Adelante. Bueno, el taller que nosotros proponemos es volver a nuestras infancias, tomar un fragmento de esa historia que todos tenemos por ahí. Cuando uno dice, cuando yo era chico, cuando yo era niño, todos vamos a conectar alguna historia. Nuestra búsqueda es encontrar esa historia, traerla al presente, exponerla y luego crear una conciencia colectiva que permita dar una forma artística a eso. O sea, dejar un testimonio de un proceso de recordar, de valorar y de transformar. Eso es un poquito el resumen de nuestro taller. ¿Cuáles son las esencialidades que tiene que tener una persona para lograr actuar en una obra y que esa actuación sea lo más cercana a lo que el creador de la obra hizo? Mira, nosotros creemos en el trabajo mismo, así no que nosotros seamos como especiales por hacer lo que hacemos, pero sí tenemos interés en contar historias y contar historias a un público, como hablábamos anteriormente, y trabajar encima de eso. Entonces siempre todo para el actor es experiencia, tanto las experiencias de la vida como la música, la danza, ir a ver una exposición, todo lo que te nutres en la vida, de todo lo que te nutres te va haciendo el actor que eres. Y ahí, como decía Miguel, vas aprendiendo distintas técnicas de cómo exprimir eso, cómo sacar de ti esas características que te van a permitir hacer los personajes. Y los personajes tienen cosas que todos tenemos, sea un villano, sea una persona buena, una persona mala. Siempre hay algo que encontrar en ese personaje que está en ti. Y ahí cuando encuentras ese puente, a través de esas técnicas que vamos aprendiendo, somos capaces de poner eso en el escenario. Básicamente ¿Hay que tener algún histrionismo especial, una buena memoria para recordar los parlamentos y que no se les haya olvidado a uno? Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, que considero algo muy bonito, que es que muchas veces pensamos que los personajes crean las historias, y yo pienso que son las historias las que nos crean como personajes. ¿En serio? O sea que en determinada situación uno no sabía que podía reaccionar
de esa manera o decir lo que dijo. Muchas veces es la emoción de esas circunstancias las que te llevan a expresarte de una manera que no imaginabas. Por lo tanto, cualquier artista, o sea, cualquier persona, cualquier humano, puede llegar al teatro. Solo es la intención de querer expresarse. Miguel, pero hay un detalle en esto de la caracterización del personaje. El actor tiene determinadas cualidades y características físicas, pero un personaje que usted vaya a interpretar, que se reparten los roles, tiene que parecerse mucho para que la historia sea verídica y creíble. Entra en parte de maquillista, pero también vestuario, que se hacen un poquito más alto, usando unos tacones, qué sé yo, la boca se la pintan un poquito más grande. Es decir, hay la pintura que utiliza, el maquillaje, la postura, todo eso encierra cierta... ¿Cómo lo logran? Mira, para mí, hay una frase que me quedó grabada desde el primer semestre de teatro en Chile, que la maestra decía: el teatro es un juego. ¿Perdón? Es un juego, ¿vale? Pero un juego muy serio, un juego que tiene reglas. Y la otra frase que me gustaba mucho es: ¿a qué nos subimos arriba los actores, aparte de contar una historia? A encontrar la verdad. Buscamos la verdad, tratar de sentir de verdad, de decir las cosas con toda la verdad que uno tiene en ese momento en la escena. No fingir no querer ser una cosa que uno no... Ni remotamente es. No, sino que tratar, como dice él, a través de la historia, ¿sí?, contarlo lo más cercano a la verdad que uno siente en ese momento. ¿Me entiendes? Y cuando se da el caso, Miguel, de obras que yo he visto, de que el actor tiene que escenificar, el hombre, a una mujer, y veo a algunos que lo han logrado como de una manera tan parecida. Esa transformación, que hay una transformación de trabajo de maquillistas, pero esa transformación interior, porque sacan esa mujer que realmente quiere interpretar, y lo he visto. Pero es que hay algo muy interesante. Si el personaje se parece mucho a ti, es más difícil de hacer. Mientras más lejano sea, es más fácil de hacer, porque uno se puede abstraer mucho más, ¿me entiendes? Por lo tanto, puedes jugar mucho más. Pero si yo te digo a ti: mira, vas a hacer una obra de un periodista que trabaja en la televisión, es lo que he hecho toda mi vida, es decir, tú. Eso es lo que yo hago. Claro. Eso vivo. Entonces, ¿cómo creo yo ahí? ¿Cómo juego yo ahí? Se achica como el margen, ¿me entiendes? Pero si te digo: ok, tú vas a ser, qué sé yo, un ladrón de banco, dale, y entráis. Imagínate, qué divertido. Entro y en la vida no lo hago, pero ahora voy a entrar a robar un banco. Entonces el juego se amplía muchísimo. Las posibilidades de contar esa historia, ¿no? Los colores yo creo que tiene hay una también. cosa súper interesante, a diferencia del cine, que tal vez el cine busca más el estereotipo, busca parecerse, pero el teatro yo pienso que es mucho más interesante ver efectivamente, si vamos a elegir un Romeo, que sea, con perdón, que sea el feo, que sea el más chico, que si va a ser, que si necesitamos un policía que va a imponer orden, que sea el... Porque va a ser mucho más interesante ver cómo en el contexto eso puede ir cambiando, en la búsqueda de contexto. O sea, pero un intérprete real, como yo estoy escuchando, creo yo que es así. La interpretación real de un personaje que no tiene nada que ver contigo, con tu día a día, con tu forma de ser, con tu personalidad propia. Entonces, te estás transformando, y yo creo que eso es lo grande que tiene el teatro. Esa transformación que sufre el individuo en un momento determinado para representar ante un público y llevándose de un guión, de una obra, un personaje que es totalmente distinto a como es él. Es un desdoblamiento, pienso yo. Yo pienso que el actor tiene que ser un poquito bipolar. Yo diría que octopolar. Hay papeles que entrañan, Octopolar, por lo menos. que entrañan entrar de la alegría a llanto y viceversa. No es así. Pero así Entonces, no es yo la siento vida. que Así no es la vida. Ajá. Usted hoy día en la mañana se levanta y con resaca y se recuerda que anoche su novia la dejó
y está súper mal y llega al trabajo y lo ascienden en el trabajo y le dan un sueldo mejor y todo es alegría y vamos a tomar de nuevo a celebrar. Y así es la vida. La vida es así. Miguel. La vida no es algo que uno diga siempre es igual. Miguel, Claudio y Leticia, hay en el teatro un área que yo he disfrutado de amigos, actores y amigas actrices escenificando, que es yo particularmente lo planteo como lo que tiene que ver con un reto, que es cuando el actor o la actriz tiene que hacer ahora se me va, se me fue. Un personaje, una escena. Sí, no, es cuando tiene que hacer un monólogo. Okay. El monólogo. Aquí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo una amiga periodista que participó en un monólogo y había el famoso monólogo de la vagina. Yeah. Muy famoso aquí. Sí. Pero además he visto en otros momentos el monólogo de otras maneras. Para mí, y entonces quiero que ustedes, los tres, me respondan, ¿qué significa en un actor, en una actriz, un monólogo? Porque particularmente yo lo veo como un gran reto, donde ese actor, esa actriz tiene que dar el todo por el todo y un poquito más para salir y conectar con ese público que está ahí haciendo un monólogo. ¿Qué significa esto? Primero que yo creo es más difícil en el sentido que en el escenario no hay alguien que va a estar jugando contigo, pero el teatro siempre involucra más gente de la gente que está en el escenario. Entonces, si una persona está sola en el escenario haciendo un monólogo, hubo un director que ensayó contigo, hay la persona que está haciendo las luces, no sé si hay alguien que está haciendo música, entonces, y hay el público, que en ese momento de estar sola en el escenario haciendo un monólogo, el juego va a ser principalmente con el público que está ahí en ese momento, y para crear todo lo que está, hubo un director que te provocó, que te hizo preguntas, que te hizo desafíos y que hizo con que llegaste al resultado ese que vas a mostrar al público. Entonces, aunque estés sola, no estás sola, ¿me entendís? Es como hay un grupo siempre. De hecho, la obra que nosotros... Hay uno especial, Leticia, que cuando se le olvida el monólogo claro, eso es lo otro. ¿Cómo le llaman eso? Improvisar. No, es salvarte. No hay alguien que... No, ya no existe eso. Ya no existe. Antiguamente existía. Antiguamente, incluso en el escenario, tú veías como una cosita y ahí se ponía el anotador. Sí, el anotador. El apuntador. Ahora el prompter, ¿no? De hecho, hay una obra muy divertida donde está el anotador y el actor que sale, el actor que está dando el texto, le sale mucha saliva de la boca. Entonces el tipo está ahí y le caen las gotas en el texto y se empieza a salir y el tipo tira mucha agua y al final el tipo está con un paraguas metido adentro. Muy divertida. Muy divertida esa obra. Lo que yo quería decir es que la obra que nosotros traemos, Astronauta Marinero del Universo, es una obra que partió como un monólogo. O sea, partí contando yo la historia y contándola en jardines, luego en colegio, hasta en el planetario allá de Santiago de Chile la contaba. Y el personaje, que es un astronauta que va en búsqueda de un nuevo planeta, comienza a relacionarse con la soledad. Y yo creo que en el monólogo pasa mucho eso. A mí me pasaba que cuando terminaba la historia me sentía solo porque echaba de menos realmente el compañero y la compañera. Entonces partimos por poner un músico que ya te acompañaba a través de la música. Después llegó Leticia, que además es bailarina, entonces agregamos la danza y el teatro y logramos construir una obra conjunta, pero que partió de la soledad. Es muy difícil hacer un monólogo porque realmente también es muy costoso estar acompañado en escena. Sí. De hecho, esta versión de la obra, que además vamos a compartir con Stephanie, que es una música de acá, de Santiago de los Caballeros, que toca violín, flauta traversa. Ayer estuvimos ensayando con ella. Es muy bonito para ustedes ir a ver esa obra porque es la conjugación de dos mundos. O sea, vamos a estar literalmente escuchándonos entre República Dominicana y Chile y Brasil. Tres mundos. Y todos los mundos interiores también. Organizar una obra de este tipo, un festival con talento local, como es el caso, e internacional, resulta, yo sé, un gran desafío.
Sin embargo, ¿podrían contarnos cómo es el proceso de curaduría, de cómo se hace la selección, cómo se elige de las compañías artistas que participan dentro de este evento? Mira, generalmente la parte de la elección de las obras la hago yo, normalmente. ¿Por qué? Porque como con otros directores que yo conozco en Santo Domingo, tengo la suerte de que somos amigos, qué sé yo, Manuel Chapuzó ha venido varias veces, Fausto Rojas, que es de la Compañía Nacional de Teatro, ha venido un par de veces, Richardson Díaz, gente que son muy importantes ya, nos hemos hecho como amistad y ahí tenemos los contactos y vamos viendo qué cosas podemos traer. Normalmente, a veces cuando yo no estoy acá, va uno de nosotros a ver las obras, ¿no? Que se están dando, porque lo que nosotros queremos que sea, son pocas obras para un festival, está concentrado, pero tienen que ser muy buenas para que la gente, porque lo más importante para nosotros es crear espectadores, Miguel, que la gente tenga la necesidad de ir a ver teatro. O sea que termina Te Atrapo ahora y ustedes inmediatamente ya están observando qué van a traer para el próximo. Es que, por ejemplo, te doy, ahí está el caso, ahí está. Nosotros terminamos el último fin de semana de septiembre, pero nosotros en octubre ya nos vamos a Santo Domingo porque participamos en el Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo con una obra nuestra, ¿me entiendes? Y ahí uno tiene la oportunidad de compartir con otras compañías de teatro, qué sé yo, y puede ver ya más o menos qué es lo que uno quiere para el próximo año, porque tampoco es que a mí me gustó la obra esta y la puedo traer. No, hay gente en Santo Domingo que no sale por menos de 20.000 pesos el actor, ¿dale? O sea, son 5 actores, son 100.000 pesos que hay que juntar. Solo para la obra. Lo dijo muy bajito. Yo oí 100.000 pesos. 100.000 pesos solamente para traer a los actores. Y la comida, y el hotel, y el transporte. Esto es una entrada popular. ¿Ah? Una entradita popular. Veo la obra Astronauta que está en un precio. Y ese es lo otro, porque nosotros queremos que vaya mucha gente. ¿Hay patrocinio? Gracias a Dios hemos tenido el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía de Santiago. Por ejemplo, la obra, mañana partimos el festival, nos vamos a presentar en el Parque de Villa Olga. Y es completamente gratuito para la gente. Es que no hay forma ahí. Y con eso partimos. No, sí se puede hacer, si tú puedes poner una cerca. Tiene que fallar. Ponemos unos con escopeta y el que pasa, pum, pum. Así bien sutil, digamos, ¿no? No, me refiero que, ¿cómo se llama? La primera queremos que sea para la gente, que la gente vaya, ¿cómo se llama? Que no sea elitista. A mí no me interesa el teatro elitista. Sí. Y por otro lado, para mí el teatro siempre ha sido algo orgánico, algo que está vivo. Las cosas en el teatro no pasan por casualidad, hay una causalidad siempre. Por ejemplo, ellos no están aquí porque sí, no. Hay un camino que recorrimos en algún momento juntos, quizás conmigo y con mi otro compañero Pancho aún más profundamente. Entonces ellos vienen a visitarnos a nosotros, como han venido de Argentina, como han venido de Colombia, como han venido de Ecuador. Entonces son gente que es la familia teatral, como si fuéramos como los circos, con los circos antiguos, ¿no? Que van de pueblito en pueblito, ¿no? Como una sola familia. Como una sola familia. Muchos mundos reunidos y forman un solo mundo. Pero el arte es universal. Sí, cierto. Nosotros venimos a leer las huellas de los compañeros. Vamos a ver eso, aprendemos y a dejar de eso. Sus propias huellas. Sí, claro, también. Sí. Y a construir esa huella. Miguel, el director de una obra se tiene que romper el cocote. Es una frase muy dominicana. Romperse la cabeza. Tranquilo, que yo estoy aplatanadísimo. Tranquilo, yo ya llevo 12 años viviendo acá. Para hacer las adaptaciones de guiones, de ambientación, para poner eso en criollo. Porque yo creo que te hacen algunos cambios cuando van a montar una obra y la traducen a los dominicanos, a los criollos. Entonces ahí hay que hacer una obra maestra para cortar, empalmar y hacer cosas que sean creíbles ante los ojos del público. A mí, por ejemplo, me gusta mucho acá en República Dominicana. Yo, por ejemplo, la primera obra que nosotros hicimos es un clásico chileno de la época de la dictadura, que es Toda esta larga noche. La dictadura de Pinochet. La dictadura del señor Pinochet. Entonces,
Él se ríe. Diplomático, Él se ríe. Sácalo Si ese supiera sentimiento. lo que estoy sintiendo. Saca ese sentimiento, Yo Miguel. nací el 11 de Miguel, exprésate, Miguel. No puedo, no me saqué el diablo, güey. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Te atrapo. No me atrapen. No, el festival. ¿Qué hago yo? Les doy los textos a las chicas y primero les digo, hay todo un proceso de asimilar ¿no? De cuándo se escribió, cómo se escribió, por qué se escribió, qué es lo que se estaba contando en esa época. Esa obra es de 1970, por ejemplo. Pero nosotros, los latinoamericanos, tenemos la suerte que en todos los países tuvimos dictadura. Entonces, Tuvimos una sanguinaria. Totalmente. Pero tuvimos otra. la Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Contáis una historia que es chilena, pero que, espérate, Que tiene reflejo aquí. la gente me decía Ajusta. cuando la fue a ver, creían que era dominicana. Aquí mismo. Y creían que lo que estábamos contando era de La dictadura de Trujillo. No, y que era en la cárcel esta que está acá arriba donde está ahora La la Victoria. policía. No, la... No, a San Luis. A San Luis. Fernando Valero. San Luis. Ajá. Y me decían, pero esa historia son de ellos. Y le decía, sí, claro, sí. Claro, es lo que No te te va a diga. complicar. Son 4 mujeres que van a ser asesinadas y están en una noche, dale su última noche, ¿no? En una cárcel donde tienen vejaciones, hay una que está embarazada, bla, 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 bla. Esa historia aquí pasaron y pasaron más fuerte, Sí, ¿no? sí. Mucho más fuerte, ¿no? Claro que Con sí. el Don Trujillo, por ejemplo. Pero en qué sé yo, en Argentina tienen a Don Videla, en Ecuador tienen qué sé yo, en Paraguay estaba Miguel. o sea, tenemos una suerte de tener muy lindos dictadores Miguel, como Don Franco. Miguel, en tú dijiste España. el señor Pinochet. Yo sentí que cuando lo dijiste, Le lo dijiste de la forma en que lo dijiste, por eso me llamó mucho Le la pegaste atención. Porque se sintió hasta el dragón de la garganta. ¿Qué diste al mencionar el nombre de esa figura? Lo que pasa es que es una historia muy triste, muy amarga y muy reciente. O sea, es imposible, para mí es imposible entender a Chile sin ese agujero, sin esa herida. Entonces yo creo que a nosotros nos toca que, por lo menos yo nací en dictadura, era un niño, veía desde otro lugar, por eso tal vez me interesa mucho trabajar el teatro familiar. Astronauta es una obra para toda la familia. Yo creo que nos toca la responsabilidad de ir sanando las heridas de los que vinieron antes, que heredamos nosotros también. Y yo creo que a todos en Latinoamérica es un poco eso, como, o por lo menos de parte del teatro hacer el intento de sanar un poco las heridas y las huellas oscuras de nuestra historia como pueblos. Bueno, como la frase cliché, ¿no? Que escuchamos siempre. Perdón, pero nunca olvido. O sea, que podamos perdonarnos, pero no olvidar lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Y qué bueno que en Chile es así. El teatro juega un papel importante en eso. Importantísimo. Hubieron compañías que podían contar lo que estaba pasando. O sea, la historia, por ejemplo, que acabo de contar, toda esta larga noche, es una historia real de 4 actrices que estaban exiliadas en España. Y con un director armaron esa obra, con un dramaturgo, con Jorge Díaz. ¿Sí? Gracias a eso se podía... En Chile, la información que salía para afuera de Chile, de Don Pinochet, era que el país estaba espectacular, que todo estaba muy bien, ¿no? Pero lo que ellos contaban era la verdad, y para eso sirve el teatro, para contar la verdad, para contar lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir, por miedo. O sea, que el teatro Miguel, es una pero denuncia de nosotros tenemos en nuestro haber intelectual histórico una gran cantidad de obras en ciernes que pueden ser, porque nosotros, por ejemplo, el de Goyo de Moca y el de Goyo de Santiago que hicieron los haitianos, Jean-Pierre Goyer cuando se iba de retirada en 1844. Eso es una historia para contarla, porque esa sería entonces una obra histórica sobre hechos reales, sobre cosas que pasaron. Por ejemplo, la muerte del dictador Lilis, que por un azar del destino está sepultado sus restos en la catedral de aquí de Santiago, en la forma en que hubo esa conspiración para darle muerte a Lilis. Tenemos la historia llena, plagada de cosas reales que pasaron que el público no conoce y que yo pienso que nuestros escritores
autores de obras teatrales deberían tomar en cuenta para que el público conociera esa historia, que no la conoce, y sería una manera de atraer al público, porque hay una curiosidad por saber, conocer cómo se desenvolvían esos personajes, y es en donde entra el teatro en juego. Por eso Duarte, cuando viene de Francia, crea la Trinitaria para contar la historia de lo que está pasando en el país con la ocupación haitiana, que duró 22 años. Entonces, al contársela a la gente, es cuando la gente comienza a entender qué es lo que le está pasando, porque muchas veces resulta que a ti te está pasando algo y tú estás como obnubilado, como, pensando en otra cosa totalmente, y no entiendes lo que realmente te está pasando. Entonces, el actor, que es una función, capta lo que está pasando, capta la esencia de lo que está pasando, y entonces lo que hace es que la transmite al público con algunos elementos que logran captar la atención para que pueda comprender finalmente, cuando se termina la obra, qué fue lo que vio, porque qué fue lo que pasó. Digo yo, no sé. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Estamos en la época del conocimiento, tecnología abundante, coches eléctricos que se manejan solos, viajes espaciales explorando, la inteligencia artificial. ¿Está el teatro recostado en el pasado o van a recoger parte de este movimiento universal que tiene la tecnología? ¿Cómo van a aplicar, digamos, estos conocimientos nuevos para hacer obras que empalmen con la inclinación natural de la juventud hacia esos conocimientos nuevos? El teatro siempre encuentra la forma de salir. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. El teatro es un sobreviviente. ¡Oh! Ajá. Porque acuérdese usted que hace unos años atrás, varios años atrás, apareció la radio. La gente tenía la radio y estaba, la radio es lo más importante, y se hacía radioteatro. Exacto. Después la televisión. Y los teatros seguían trabajando. Después la televisión, la cajita de los idiotas, que le llamaba algún tipo de... Sí. Que la gente se quedaba ahí pegado, digamos. Pero seguía el teatro. Después el cine. Perdón, señores. ¿Cuánto talento tiene ese muchacho? No, Miguel, estoy muy lento. Caballo. Miguel. Sí. Miguel. Yo creo que hay algo muy interesante de lo que usted está diciendo, lo que Miguel está diciendo, que conversábamos con Leticia, tal vez tú podrías decirnos eso. Siempre se nos ha estado matando un poco. Sí, Tienes una opinión muy bonita de eso. Yo soy hija de actores también. Okay. Entonces yo... O sea, lo tiene en la sangre. Sí, yo tengo 37 años de teatro, porque empecé desde la guata de mi mamá, desde la barriga de mi mamá, y después a los 8 ya entré al escenario, y desde siempre en esos 37 años yo escucho esa frase, no que el teatro se está muriendo, no que va a matar el teatro, no que ahora con el internet, ahí como decía el Miguel, que la radio, que el internet... No se muere, porque a mí me gusta mucho esa frase que es que más que la inteligencia artificial me interesa la ignorancia orgánica. Entonces... Ese es un gran slam. Buenísimo. ¿Sabes lo que es un gran slam? Sí. Es un palo con la base llena en el noveno, especialmente en el noveno, que termine el juego. ¿Y a qué me refiero con la ignorancia orgánica? No de ignorancia de ser burro, de ser la ignorancia de querer conocer. Entonces, claro que el internet te puede mostrar un montón de cosas, pero para mí no hay nada más precioso que algo que aprendes de otro ser humano, de alguien que estás mirando a los ojos, sintiendo la energía, el olor, todo lo que hay en el contacto humano. Y yo tengo la esperanza que la gente se va a ir dando cuenta de eso, que eso hace mucha falta. Y yo creo que los jóvenes ya están padeciendo de eso, así como hay mucha enfermedad nueva, así mental, psiquiátrica, de la gente que está ahí en la pantalla y no tiene el contacto con el humano. Entonces yo tengo la esperanza que la ignorancia orgánica va a vencer la inteligencia artificial. Yo pienso que el teatro, es una opinión muy particular, no hay manera de que muera. ¿Por qué? Porque el ser humano, en cualquier etapa, nos vamos desde las prehistorias, una manera de expresarse es precisamente esa, y de dar a conocer lo que ha pasado. El ser humano ha contado la historia en los jeroglíficos, por a través de gestos, de señas, ha ido contando
lo que ha sido su vivencia. Y yo me pongo a veces a analizar nosotros mismos, y a ustedes posiblemente, no es posible, de seguro le ha pasado, en la casa frente al espejo hacemos un monólogo. De repente, que pareciera que estamos locos. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar locución, en mi casa se reían de mí porque en la escuela me mandaban a hablar conmigo mismo al espejo. Y yo empezaba a hablar con Juan Carlos frente al espejo. Mis hermanos se reían porque yo estaba hablando. Cogió mucho sol, muchacho. Yo estaba hablando con Juan Carlos en el espejo, hablándole, pero era desarrollando la gestualidad, la expresividad, el poder. Y me sirvió, porque hoy día vivo de esto y aprendí. Entonces, tengo muy particular la idea de que el teatro nunca va a morir, porque el ser humano en sí le gusta, en momentos incluso de soledad, el ser humano hasta hace otro personaje y lo vive. A mí pero lo que quiero preguntar. Yo tengo la siguiente teoría. Yo creo que el ser humano es eminentemente chismoso. Sí. Chismoso. Sí. Y no hay cosa que más le agrade que ver la tragedia ajena. Entonces uno va al teatro a ver la tragedia ajena y la vuelve de uno porque es chismoso. Nos gusta el chisme. Yo puedo decir que el teatro sí va a morir. Tiene su sentencia de muerte. Cuando desaparezca el ser humano. Hasta ahí va a llegar. Solamente así. Ajá. Porque es el ser humano el que crea el teatro. ¿Cómo lo crea? Viendo la naturaleza, que le cuenta una historia constante, pero una historia que varía en el tiempo, porque la naturaleza no siempre está igual. Y te cuenta una historia que tú no la puedes soslayar, que tú no le puedes dar de lado, que te la va mostrando. Y si tú no quieres aprender, te da por la cabeza como ella. Yo creo que eso es el teatro. Yo creo que viene de las cavernas. Bueno, Yo pienso que sí. Es la forma en que nos íbamos contando. No te metáis para allá que está el tigre, anda para allá que está el mamut se come. ¿Y qué ya, ¿cómo lo contamos? Mira, hablándonos, y que en se el inventaron rito. a Caronte, la Laguna Estigia, se inventaron un reguero de cosas, y realmente es el hombre que crea el teatro, pero la que lo crea realmente es esa naturaleza. Cuando en la caverna el hombre comienza a hacer pictogramas y ese tipo de cosas, y comienza a imitar las voces de los que sí tenían voces y que el hombre no sabía que tenía. Piensa que en la época en que no había escritura, la única forma de ir entregando el conocimiento de una generación a otra era a través de la historia. La historia, contando la historia. Contando la historia, ¿no? Y pasándola de Y ahí generación yo en creo que generación. esa es la semilla de... Claro, porque el teatro es memoria y la vida es memoria. La vida es memoria. La célula le dejó una enseñanza a la otra célula que a la vez se juntó con otra y descubrieron lo que era la colaboración y empezó a crearse toda la vida a través de eso, de una memoria. De hecho, nosotros vamos a hacer un concierto de poesía cantada que habla sobre la memoria, principalmente son canciones donde tal vez no son canciones para pararnos a bailar para afuera, pero sí son para bailar por dentro, que es encontrarnos en escuchar, en oír y en armonizar esas cosas. Entonces nosotros también, que nos gusta modificar, ver las diferentes interpretaciones que pueden existir dentro del teatro, creamos un concierto que fuera un poquito de eso, sobre la camita de la música, poder ir agregando otras cositas y hablar de memoria y crear memoria. Y lo que hablamos también de las dictaduras que han tenido nuestros pueblos, es también hablar de memoria, y no es hablar de memoria por una cosa nostálgica o melancólica de mirar hacia atrás, es poder habitar nuestro presente, sino como lo que pasa en Brasil de la historia más reciente, hay que tener ojo, hay que estar encima, porque lo que tenemos hay que cuidarlo mucho, porque cuando no hay paz, yo creo que es lo más peligroso para el teatro, es vivir en un mundo sin paz, donde no se pueda conversar con el otro, donde yo no pueda dar mi opinión. El teatro es experiencia. Pensaba a través de lo que decía Miguel, a nosotros es tan importante crear espectadores, y espectadores es crear experiencia. Entonces, si ustedes no vienen a ver las obras, si ustedes no vienen a experimentar esto, es la única manera de que el teatro empiece a tambalear. Pero no se preocupen porque nosotros no nos vamos a cansar, somos porfiados. Vamos a estar ahí. Dijo muchas cosas, pero envolvió un mensaje político ahí. Y Miguel, yo atrapé. Miguel, Pero hay una cosa, una el palabra. festival Teatrapo se realiza en Santiago de los Caballeros, una ciudad con una vibrante cultura que ustedes particularmente conocen.
Sin embargo, ¿cómo creen ustedes que Teatrapo logre, dentro de todo esto, aportar, desarrollar y sobre todo cimentar ese aporte a la cultura, a las artes? Y hay algo que todavía me llama mucho la atención y por eso Claudio insiste, porque sé que hay a veces apatía, esa necesidad de que el público esté ahí, esa importancia, lo que significa sobre todo para cualquier actor, y lo hablábamos ahorita, lo que significa. ¿Cómo ustedes logran y pueden dejar esa huella y cómo Teatrapo puede ir más allá, no solo de septiembre de 2025, sino septiembre de 2026, 27 y 28? Mira, te lo voy a resumir con una historia muy simple. Yo juego fútbol acá en Santiago. Tenía compañeros que nunca en su vida habían ido al teatro. No sabían lo que era el teatro. ¿Dale? Y nosotros lo invitamos una vez a un Teatrapo, a ver una obra. Ahora ese tipo me dice, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es? Quedó atrapado. Claro, ¿cuándo es? Porque la palabra Teatrapo son dos palabras en una. Exacto. Es el pronombre, atrapo, o sea, de cogerte, de no soltarte. Es un juego de palabras. Pero por eso para nosotros es tan importante traer gente que deje una semilla en sí, que su trabajo sea súper importante para que quede en la memoria, como hablaba el compañero, para generar la necesidad de querer ver más, de querer asistir a esta fiesta, a este milagro que se produce. ¿Ven ustedes ese interés cuando se en hace el una público? obra? ¿Ven el interés en el público a medida que Exacto, por eso tratamos de hacer lo más diversificado posible la muestra, que no sea solo una obra dramática, sino que también haya para la familia, como esta gran obra importante que traen los compañeros desde Chile. Pero que también haya humor, que también haya, que sea para los mayores, o sea, que tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible, ¿dale? Para ofrecer la mayor variedad posible para que la gente la pueda consumir y quiera volver a consumirla nuevamente. Claudio y Leticia, me gustaría preguntarle algo. Ustedes, ahí está Chile y está Brasil, dos países hermanos. Que no hacen frontera. Les motivó a ustedes a participar en Teatrapo? Y me gustaría saber si ustedes conocían a Teatrapo o al Teatro Utopía antes. Sí, yo lo conocía casi del origen, digamos, porque, bueno, compartimos universidad con Miguel. Miguel siempre fue una persona muy inquieta teatralmente hablando, y yo también. Entonces, siempre estuve observando lo que hacían. El Pancho, que es un amigo, uno de nuestros mejores amigos, compartimos un mejor amigo también, vino para acá, participa de talleres, ha dirigido obras aquí. Entonces era un festival que nosotros teníamos en el radar. Y nosotros, con Astronauta Marinero del Universo, nos ha ido muy bien, hemos participado en muchos festivales. Entonces, cuando pensamos en viajar, porque necesitábamos salir a experimentar esto que se está dando en Teatrapo, lo primero que se nos vino a la cabeza fue, mira, tenemos que ir allá a ver lo que está generando Utopía en República Dominicana, porque es importante para nosotros, principalmente porque aprendemos de eso, aprendemos de el teatro generando identidad, proponiendo cómo comulgan las diferentes identidades de los pueblos. Yo creo que ahí el teatro tiene su mayor fortaleza. Entonces, para nosotros alimentarnos de eso era necesario estar aquí. Y también, bueno, para mí dos cosas también muy importantes, que es, yo también producía Festival Internacional en Brasil. Y yo sé cómo es difícil, así es mucho trabajo y mucha conversación con eso, con el Ministerio de Cultura, patrocinadores y no sé qué. Entonces, como yo sé desde adentro la dificultad que es, siempre que podamos fortalecer iniciativas de otras compañías, para mí es súper importante. Y además, conocer a otro país desde su trabajo, desde mi trabajo y del trabajo teatral de ese país, siempre es una experiencia muy rica. Entonces es solo ganancia en realidad. Ustedes son parte del Teatro de la Poesía. Eso, esa es nuestra compañía. Entonces a mí me gustaría saber cómo ustedes fusionan la poesía con las artes escénicas y cuál es el mensaje
que al final ustedes buscan transmitir en esta combinación poesía con la escena? Buscamos la poesía en todas partes, no solamente en la letra. La letra es una excusa para buscar la poesía en el gesto, en el cuerpo, en la mirada, incluso en lo que no se dice. O sea, la poesía está en todos los seres humanos, no solamente en un escritor que estudió o que leyó. La mejor poesía puede estar en un sándwich hecho con cariño, que a su vez viene cargando la memoria de una mamá o de una abuela o de un tatarabuelo. La poesía es hoy día estar juntos, incluso. La poesía es cambiar. O sea, que yo podría transmitirle poesía. Recuerdo que en un momento, hace varios años, una amiga me decía, tú me has hecho una poesía. Yo le digo, ¿cómo? Yo simplemente te abracé, te di una palmada y te dije, estás más hermosa, ¿qué pasa? Y ella dice, yo tenía el ánimo en el suelo y tú me lo levantaste. Me hiciste una poesía y me levantaste el día. O sea, que en ese caso, ahí también estaría presente la poesía. Completamente. Yo venía con mi hija en el avión para acá y antes de aterrizar empezamos a ver las nubes y eran gigantes. Y entonces con Lara, nuestra hija, veníamos conversando, buscando figuras en esas nubes. Dijimos, son gigantes, sí, pero ese es un dragón y ese es un perro. Y eso es poesía. Está ahí. Nosotros tratamos de buscar, inútilmente buscando palabras que logren atrapar eso que estamos captando en la naturaleza. Y esa utopía es en la poesía. O sea, la utopía de intentar hacerlo. De este encuentro yo me llevo una historia, y es que el actor no puede ser un tarado, definitivamente. Porque yo veo que usted, el actor, el director, los que participan en teatro, tienen que transmitir muchas cosas. Hay mucha conciencia. No pueden tener un universo pequeñito. Limitado. Uh-huh. Porque hay poesía, filosofía, literatura, historia, gramática, hay demasiadas cosas en conjunto. Además de esa capacidad de transmitir sentimientos, de expresar claramente y adaptar el diálogo para que sea comprendido por diferentes públicos a la vez. Entonces, definitivamente, el actor tiene que ser una persona muy instruida, muy capaz. Y esa es la enseñanza que me dan ustedes tres al venir aquí en esta mañana. Leticia, y le agradezco. Yo tengo una pregunta descontextualizada de lo que estamos hablando, pero que tiene mucho que ver con eso, y otra para el grupo en el sentido general, contextualizada. La descontextualizada es, ¿desde cuándo, una pregunta múltiple, ¿desde cuándo hablas español? ¿Te fue difícil aprender a hablar español? Porque las lenguas que tú hablas son romances las dos, el español y el portugués, que es el idioma oficial de Brasil, y se parecen mucho, pero ¿te dio trabajo hacer la transición de un idioma al otro? ¿Y mira, yo hace como 5 años que yo hablo español, así como más, bueno, con Claudio somos pareja también, entonces como 8 años que yo empecé a hablar español, pero claro, desde que fui a vivir a Chile empecé realmente, porque antes hablaba solo con él, y cuando llegué a Chile los diferentes en Chile no se habla español. Claro, se habla chileno. Se habla chileno. Entonces yo puedo decir que 5 años hablando realmente, así en el diario vivir y comunicándome con otras personas que no fueran mi marido, 5 años. Y yo creo que es muy parecido portugués y español, pero a la vez es muy distinto también, es difícil. La otra pregunta que es para ustedes tres, ¿qué puede esperar una persona que asista al curso que ustedes van a dar del 8 al 10 de este mes? O sea, la semana que viene. ¿Qué puede esperar una persona? ¿Qué va a aprender en realidad? Yo creo que nuestro objetivo es que aprenda a encontrarse de su mejor manera. Que tenga una herramienta y una contención para ir a contar un pedacito de su propia historia. Eso. Es bastante. Excelente. Hay un problema que tiene la humanidad, y es que la propia humanidad no se comprende a sí misma. Y si uno comienza
a obtener las herramientas para comprenderse, para encontrarse a sí mismo, ya es un gran paso de avance, pienso yo. Por mi parte, esa fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque la presencia ha sido muy. Claudio, sabemos que presentan el concierto de Poesía Claudio cantada. Rojas, el astronauta marinero del universo. Sí. ¿Cómo se diferencia la experiencia de presentar un concierto de un trabajo como astronauta marinero? Leticia, ¿cómo ha sido la colaboración con estos proyectos en conjunto? Los dos. Ese concierto tiene más que ver con el trabajo del Claudio, que ya es cantautor hace mucho rato, y yo vine a colaborar con pequeñas partes. Y en el Astronauta Marinero del Universo ya fue un trabajo más conjunto realmente, porque trayendo el nombre Teatro de la Poesía, es como todo eso está junto en la compañía, es como la manera de contar la historia, que es lo que vamos a hacer en el taller, pero de una manera más completa. Entonces el Claudio siempre fue un poeta más de las palabras, yo siempre fui una poetisa más del cuerpo, entonces nos juntamos con el lenguaje de la danza, de la música, de la dramaturgia, y como que hicimos un mismo lenguaje de todos esos lenguajes distintos. Y ahí del concierto puedes contar tú más. Bueno, el concierto, las canciones que hemos elegido para presentar son principalmente músicas que sacamos de una obra de teatro que hicimos, que se llama Las cenizas que el tiempo no se llevó, que nacieron de testimonios de gente, mucha gente que perdió su casa con incendios, y fuimos a entrevistarlos para recoger sus memorias, y de eso hicimos creaciones, poesías, canciones, melodías. Parodias. Claro, también para poder en el fondo representar esa memoria de alguna manera. Y creo que confluyen mucho en que hemos ido encontrando un método que es el que queremos compartir en ese taller, un método como compañía para poder fornecernos, en el fondo, para poder abastecernos de arte, que es ir a buscar en nosotros algo y transformarlo y dejarlo ahí como un testimonio de nuestra propia experiencia artística. Bueno, Teatrapo comienza mañana viernes. Vamos a ver, Leo, el flyer donde están todas las actividades. Son sábado 6, Reverso, compañía de teatro Contrapunto, eso es a las 8:30, libre de costo, plazoleta del Parque de Villa... ese es el del Parque de Villa Olga. Del 8 al 10, taller, relatar para hablar la infancia como puente escénico, facilitadores, teatro de la poesía, 7 a 9 de la noche, un precio de 2,000 pesitos, señores. Vayan ahí, van a aprender, van a desarrollar y van realmente a hacerse, incluso eso les conviene estar como terapia. Vaya y usted verá que se va a encontrar posiblemente. Eso es en el propio Teatro Utopía, ahí en la Independencia, casi esquina Juan Pablo Duarte, para que los que no saben, al lado cerca de la estación de combustible que está ahí, cerca del Parque de los Chachaces, para que estén más ubicados. Entonces, el viernes... Nadie se pierde aquí. El viernes 12, poesía cantada, concierto de Claudio Rojas, eso es el otro viernes. También ahí en Teatro Utopía. El sábado 13, Astronauta Marinero del Universo. Ahí están, ustedes están viendo, ¿verdad? Amigos televidentes y los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Viernes 19, micrófono abierto, libre de costo, Teatro Utopía. Sábado 20, Ofelia, grupo de experimentación escénica de la Caja Negra, Centro de la Cultura. Ahí vemos que estará Cuba presente. Del 15 al 22, Residencia Artística La Corriente, artistas escénicos cubanos y dominicanos realizarán un intercambio con talleres, conferencias, muestras y más en el Teatro Utopía. Y el sábado 27, Victoria, Teatro Utopía. O sea que hay una agenda sumamente interesante y de verdad que a nosotros nos es gratificante que ustedes... Claudio, pero tú podrías cantar un poquitito para ahí, ¿no? Ya no podías. Claudio, hoy es viernes, República Dominicana viernes. Tú no podrías cantar un poquitito, aunque sea... A capela. Claudio. ¿Qué podría ser? ¿No? ¿Podemos cantar un poquito en portugués? Cantamos los dos. Sí.
Es una canción que habla sobre el mar. Y Leticia está conmigo en el escenario del concierto también. Entonces creo que sería bonito compartirla y además abrir un poquito de Hispanoamérica a la habla portuguesa también. ¿Vamos? Vamos. Mar, vem me levar longe de mim, só pra teu canto livre. Às vezes não tudo é tão fácil, desequilibradamente racional, que nem os olhares que você vai levar, voando no fundo, calando palavras, fugindo feliz. Não precisa me entender, só me deixe esquecer. Mais uma vez, mar, Iemanjá, oceano, mar. Bueno, Magnífico, increíble. Excelente. Gracias. yo no iba a intervenir más, pero ustedes saben, yo creo que sí que lo saben, que el portugués es un idioma que ha tenido mucha incidencia en la República Dominicana, sobre todo en la cordillera central y en la septentrional, que está a las espaldas de ustedes. Nosotros hablamos con la I, porque muchas palabras portuguesas terminan en la I. Y hubo un asentamiento en las montañas dominicanas de portugueses. Por eso tenemos muchos apellidos que son portugueses. Mira, no sabía. Ah, bueno, pues ya lo sabes. De verdad, señores, que es muy gratificante su participación aquí. Yo me siento este viernes como un poquito más libre, me ha servido bastante. Astrid tiene Se que le fue venir. la mano hoy, Astrid sí. tiene que venir con Miguel. Después vamos a hablar ampliamente de Utopía, porque Utopía hace un gran aporte. Se nos ha ido la mano Importantísimo. hoy, ¿eh? Y yo quiero, Miguel, que ya final les diga a la gente, porque yo sé el trabajo que hace Utopía formando a los niños, a los jóvenes, a los adultos en el teatro, que invite a la gente que se inscriba. Yo estaré un día por Utopía, porque le decía a Astrid, porque me interesa desarrollar esas habilidades que ayudan bastante, y a los que estamos en los medios todavía mucho más, el poder interpretar personajes y estar dando, de verdad que sí, que felicitamos el trabajo que viene haciendo Utopía. Y Astrid tiene, que va a ver esta entrevista, le está viendo, tiene el compromiso después de con Miguel venir aquí a hablar ampliamente de Utopía, de lo que están haciendo día a día, no de teatrapo, porque ahora hablamos de teatrapo, y que es lo que en este momento inicia mañana, termina el 27, muchas actividades que nosotros invitamos a la gente a que vaya. Así que de verdad que muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, y yo sé que habrá muchos viernes más en que Utopía estará aquí en el Poder de la Y Mañana. perdón por exprimirlos. No, Sí, dele no. nomás. Le sacamos Sí. más de Dele la nomás que cuenta. aquí queda mucho jugo. De verdad que ha sido un gran placer, Miguel, y todos ustedes. De verdad que agradecemos su participación con nosotros, y agradecer a Claudio, agradecer a Leticia y a la pequeña que está ahí sacrificada. Pobre lo- No Por dijo estar ni con- pi. por estar aquí ella con sabe, nosotros. Fuera otro niño, estuviera correteando. Pero de verdad que gracias, y vamos a dejarlo con este video donde Claudio y Leticia pues invitan a participar de esta actividad. Gracias por estar con nosotros. Nosotros después de la pausa venimos con más en el tramo final de este Poder de la Mañana, que de 7 a 11 cada día, de lunes a viernes, está con todos ustedes. Quédese ahí y vea lo que viene. Hola, buenas, somos Teatro de la Poesía. Estamos muy contentos de viajar desde Santiago de Chile a Santiago de los Caballeros en República Dominicana para compartir con ustedes mucho teatro, música y también un taller muy bonito que se llama Relatar para habitar, la infancia como puente escénico. Vamos a ir a buscar esas historias que todos tenemos de niños, y para poder trabajar con ellas, para poder
habitar el presente con esa historia y también un poquito del futuro. Sí, vamos a elegir también un objeto, cada participante va a elegir el suyo y vamos a aprender un poquito cómo movimentar ese objeto, cómo relacionarnos con ese objeto, vamos a trabajar voces también, las distintas resonancias que tenemos en el cuerpo para crear distintos registros vocales y así habitar esa historia de manera más completa y emocionante. Eso, les dejamos a todos invitados, espero que se puedan inscribir para participar.